Giovanni Cardona Montoya, Juan Camilo Mesa y Daniel Bonilla Calle, quienes han investigado sobre relaciones internacionales y geopolítica, lo que nos ayudará a consolidar puntos de vista desde el análisis de los hechos, más allá de las opiniones. Giovanni Cardona Montoya es el vicerrector académico de CEIPA, es doctor en educación de la Universidad Pinar del Río, es magíster en estudios internacionales de la Universidad Externado de Colombia y economista de la Universidad de Kiev. El profesor Daniel Bonilla Calle es líder académico del programa de negocios internacionales de nuestra institución. Recientemente obtuvo su doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Antioquia. Es máster en ciencias en estudios internacionales de la Universidad de Montreal, Canadá. Es especialista en gestión empresarial de la Universidad Nacional y licenciado en geografía e historia de la Universidad de Antioquia. Y el profesor Juan Camilo Mesa, profesor de tiempo completo de nuestra institución, es el coordinador de Aldea Global 2 y de la línea de internacionalización territorial del Observatorio Internacional de nuestra institución. Es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina e internacionalista de la Universidad San Martín. Le damos a todos una bienvenida calurosa y esperamos que este espacio sea demasiado provechoso para todos los que se encuentran conectados en este espacio académico y feliz noche para todos. Gracias, Bill, por esa presentación. Muchísimas gracias a las personas que se hacen presentes en este espacio. Va a estar distribuido en 3 momentos. Vamos a tener un primer momento donde vamos a tratar de hacer un rastreo histórico para comprender las raíces del conflicto a cargo del profesor Montoya. Luego vamos a tener entonces una contextualización del momento actual que estamos viviendo, lo que significa algunos términos desde el derecho internacional y desde el derecho internacional humanitario, a cargo del profesor Juan Camilo Mesa, y luego entonces nos adentraremos un poco en cuáles serían esas potenciales consecuencias que trae este conflicto actual. Y esa parte sería a mi cargo. Entonces comenzamos con Giovanni Cardona, para tener también un poco de dinámica dentro de la charla. Sus micrófonos van a estar apagados. Ustedes pueden hacer preguntas en el chat, las vamos a ir recolectando, y al final entonces vamos a abrir los micrófonos por si alguien quiere hacer la pregunta de viva voz. Muchísimas gracias nuevamente. Profesor Montoya. Daniel, muchas gracias y buenas noches para todos. A ver, yo quisiera hacer una corta presentación inicial, digamos, en el plano de darle el contexto histórico a lo que está sucediendo. Me quiero ir un poco a algunas raíces de carácter conceptual y algunas reflexiones específicas en el sentido de que no quiero hacer una cronología de hechos, pues que de alguna manera son bastante conocidos, ya que este es uno de los eventos de geopolítica internacional que más tratan los medios de comunicación en las últimas 5, 6, 7 décadas. Yo quiero, para comenzar, señalar un poco que uno de los problemas que enfrentamos los ciudadanos del mundo cuando tratamos de entender este tema es que es complejo en su lenguaje y también es complejo digamos, en ciertas particularidades del hecho. Si ustedes reflexionan cómo surgen los estados nacionales, pues hay unas evidencias, digamos, de las experiencias de cómo se crean los estados latinoamericanos, por ejemplo, después de los movimientos de independencia, incluso donde muchas veces la independencia se da en una zona central de un país, y realmente todavía no hay suficientes conexiones entre los centros y las periferias, pero las fronteras se van dibujando de manera artificial y con el tiempo se va creando esa unidad colectiva. O la historia de Europa, que ha sido un poco la historia de reyes, de imperios, pero luego también algunas veces de uniones de reinos y otras veces de divisiones de reinos para conformar los estados nacionales que conocemos. El tema de Israel es un tema muy particular, o sea, yo quiero señalar desde una perspectiva más bien académica que hablar del pueblo judío, que hablar del pueblo hebreo, es algo muy particular en la historia de la humanidad, ¿sí? Porque estamos hablando de un grupo sociocultural
que vivió por miles de años. No hablo de décadas, no hablo de siglos, por miles de años vivió separado por el mundo. Una diáspora por diferentes regiones que para llegar a 1947 se reintegra o se intenta reintegrar más bien. Entonces, yo creo que no se puede desconocer esa particularidad. Sin embargo, es bueno aclarar que cuando estamos hablando de esta discusión de la crisis que se está dando entre Palestina e Israel, tiene que ver especialmente con definiciones como judío en términos de una unidad religiosa. Tenemos que hablar de sionistas, de sionismo como un movimiento y como un pensamiento de arraigo alrededor de una población, y de israelíes, o sea, la población del territorio de Israel. O sea, la discusión gira alrededor de eso. Cuando hablamos de semitismo y antisemitismo, ese es otro concepto. O sea, hablar de semitismo, hablar de israelitas, que no es hablar de israelíes, o hablar de hebreos, sí tiene que ver con una historia etnográfica, con una historia territorial de una población, algo de lo cual nos quedan evidencias en diferentes escrituras, particularmente en las escrituras del judeocristianismo, donde se señala cómo desde Noé, o sea, del hijo de Noé, que sería Sem, desde Jacob, el hijo de Abraham, a partir de ahí se podría estar hablando de cierta identidad étnico-cultural milenaria, ¿cierto? Milenaria, estamos hablando de antes de Cristo. Pero realmente el conflicto del que nosotros estamos hablando tiene que ver es más con esta población en términos de cuando se habla de si son los judíos, segundo, de la idea de una comunidad que se une a través de la filosofía del sionismo, y de lo que sería, pues hablando ya en términos del derecho internacional, el Estado de Israel y la población de Israel. La historia, como estaba yo señalando hace un momento, es pensar de una diáspora que diáspora quiero decir es que por dos o tres razones, y la última es la caída de Jerusalén y del templo de Jerusalén, esta población queda diseminada, se aleja de su territorio original y se dispersa por el planeta. Por razones muy especiales conservan su identidad cultural, como señalaba todo este tiempo. Sin embargo, hay que señalar que cuando hablamos de judíos, no solamente estamos hablando de judíos originarios, sino que también existen judíos conversos. O sea, hay personas que se han convertido al judaísmo. Es una historia bastante compleja, lo mismo que hay judíos que dejaron de serlo, porque recuerden que la historia de las religiones no solamente ha sido una historia de un trabajo de convencimiento, sino que también ha sido una historia de guerras, personas que han tenido que renunciar a su religión para no perder la vida, para no perder sus bienes. Entonces, lo mismo sucede con judíos que dejaron de ser judíos y personas de otras religiones que por diferentes razones se han convertido al judaísmo. El tema que nos compete hoy tendría su verdadero punto de partida a finales del siglo XIX, cuando Teodoro Herz sugiere que el pueblo hebreo, el pueblo judío, y perdón que esté mezclando los términos, debería pensar en reunirse en un territorio. Y es a partir de ahí donde surge esta idea de que los judíos del mundo deberían tener una tierra. Es un tema de arraigo, es un tema que no se aprueba fácilmente. De hecho, judíos ortodoxos señalaron en sus momentos, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, e incluso algunos permanecen hoy, señalan que el pueblo judío no debe reintegrarse hasta la llegada, hasta la llegada, del Salvador. Entonces, en ese contexto no es una decisión simple, pero es una decisión que tiene sus orígenes supuestamente en la identidad religiosa, en la identidad étnica, pero adquiriendo un cariz de decisión política. Entonces, a partir de ahí, las élites judías dispersas por el planeta comienzan a moverse, a conectarse y a buscar relaciones para que otros países, particularmente las potencias de la época, entonces acepten la idea de que pueda elegirse un territorio
donde los judíos se reúnan y se conformen un Estado nacional. Esto surge en el tiempo del Imperio Otomano, la crisis y caída del Imperio Otomano, así que el tema recae específicamente sobre la Gran Bretaña. Es la Gran Bretaña la que, delegado de la Liga de las Naciones, el antecesor de la ONU, asume una especie de control, de protectorado sobre Palestina, territorio donde vivían árabes palestinos, y es ahí donde comienza la idea de que Israel se apruebe la creación de Israel como un país en ese territorio. Quiero aclarar que las ideas sobre el surgimiento de Israel no solamente pensaron en que fuera Palestina. Hay una idea de que Palestina simboliza la tierra originaria, pero la verdad es que cuando se habló de crear un Estado israelí, se pensó en Argentina, en un territorio de Argentina. Se llegó a pensar en un territorio de Hungría. O sea que no tenía que ser específicamente la decisión de que quedara en ese lugar. El punto es que en el año 47 y para el año 48, la Organización de las Naciones Unidas, que en esa época era un organismo conformado por unos 45 estados, era una organización todavía muy pequeña. Pensemos que hoy la ONU tiene, el planeta tiene 210 países, la mayoría de ellos son miembros de la ONU, ¿sí? En ese momento solamente fueron 45 países los que sometieron a votación la idea de crear dos estados, un estado palestino árabe y un estado israelí judío en ese territorio que era protectorado de Inglaterra y que se denominaba el territorio de Palestina, ¿sí? Entonces, esa decisión es la que da pie a que se origine el Estado israelí. A partir de ahí, creo yo que es importante entender que aparecen las confusiones de es un Estado israelí donde van a vivir judíos, pero donde viven palestinos, árabes. Como pueden ver en este gráfico, la mayoría de la población para el año 47 eran no judíos. O sea, se crea el Estado de Israel en un territorio donde la mayoría no eran judíos, eran árabes. O sea que la creación del Estado ya deposita ahí una pregunta sobre de qué tipo de Estado estamos hablando, si la motivación es étnica y religiosa. O sea, que hebreos y judíos en términos étnicos y de religión fueran los que fueran a ese territorio y que fuera la motivación de creación. Yo por eso señalaba que es muy particular la creación del Estado de Israel. O sea, para mí el Estado de Israel y la creación de Liberia en África, a donde van los esclavos libertos de Norteamérica, en un territorio que se compró para ellos, o sea, americanos afro que se fueron a vivir a África, pero que no eran realmente de ese territorio. Me parece que son las dos creaciones territoriales de Estado-nación más extrañas que hemos tenido en el planeta. A partir del momento en que se decide que en el territorio de Palestina se debe crear el Estado árabe palestino y el Estado israelí judío, comienzan los conflictos. Desde el mismo primer día comienzan los conflictos. O sea, a lo largo de medio siglo, judíos fueron migrando hacia esos territorios, compraron tierras, se fueron instalando, conformaron una población cada vez más significativa, pero con mucha identidad. Pero los árabes palestinos no tenían una organización política sólida para la conformación de un Estado nacional inmediatamente. Entonces lo que sucedió en el 48 es que se creó el Estado israelí, pero no se creó el Estado palestino. Y a partir de ahí voy a acelerar para terminar digamos, esta reseña fundamental. Lo que vemos es una historia de conflictos. Primero entre los países vecinos, Egipto, Siria, que enfrentan al naciente Estado israelí porque nunca estuvieron de acuerdo con su creación. Y en el camino, entonces, la conformación de grupos armados palestinos que comienzan a promover el desarrollo de la identidad palestina y el derecho de Palestina también a tener su territorio. Entonces, miramos a la izquierda, 1946,
Ese era el mapa, digamos, de lo que se tenía antes de la conformación del Estado. En el año 47, lo que vemos verde es lo que sería el territorio para el Estado palestino, que nunca se fundó, y en amarillo lo que sería el territorio para el Estado israelí, que sí se fundó. Pero lo que vemos más adelante con los mapas es cómo gradualmente, a través de las guerras principalmente, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, el Estado israelí fue expandiendo sus fronteras y hoy en día los terrenos que en principio deberían ser para el pueblo palestino que no ha conformado un Estado, están totalmente reducidos. Por eso yo señalaba en este gráfico inicialmente cómo el mapa en territorio y población se ha cambiado totalmente, donde una Palestina poblada fundamentalmente por árabes, musulmanes en gran medida, aunque también hay otras religiones, ha ido cambiando por un país fundamentalmente poblado de judíos con unas minorías significativas no judías dentro de ese territorio que hoy llamamos Israel. Entonces, esto ha sido una historia desde el año 47 hasta hoy, una historia de guerras entre los países vecinos árabes en contra de la creación del Estado de Israel e Israel, entre grupos armados como la Organización para la Liberación de Palestina, hoy la Yihad Islámica, hoy el tema de Hamas, que no son representantes de un Estado, sino grupos armados que han enfrentado a Israel presentándose como defensores de los intereses del pueblo palestino, y en paralelo ha sido una historia de intentos, de procesos de paz, de llegar a acuerdos que busquen volver a las decisiones originarias. ¿Cuál es la decisión originaria? La decisión de la ONU de crear 2 estados en ese territorio. Sin embargo, con las décadas cada vez se ha hecho más árido el terreno para pensar que los palestinos puedan conformar también un estado y que fuera de eso pueda convivir en paz con el Estado de Israel. No pretendo aquí emitir un juicio sobre las dificultades o facilidades para que estos dos pueblos convivan, pero en últimas la pregunta desde el derecho internacional es cómo lograr volver a la resolución original, porque ya estamos hablando de 70 años de consolidación de un Estado israelí que tiene una base significativa en el judaísmo, aunque toda la población no es judía, que quede claro, y la creación del Estado para los palestinos, que es el que nunca se ha podido configurar. ¿Qué es complejo aquí? Y con esto yo quiero terminar, es que en este conflicto participan muchos actores. O sea, hoy nosotros podemos hablar de Hamas, y en las últimas 2 décadas hemos hablado muy bien de la representación de Al-Fatah como grupos palestinos claros, con identidad, y algunos incluso con alguna precisión en la búsqueda de los objetivos. Pero hace 70 años realmente se trataba era de la participación de los países vecinos, países árabes, totalmente en contra de la creación del Estado de Israel. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, plasmada en una crisis en el Medio Oriente, relacionada inclusive con las preocupaciones por el control del petróleo de la región, etcétera. Algunas organizaciones como la Liga Árabe, y que han permitido de alguna manera mantener cierta unidad, no plena, pero cierta unidad entre los países árabes frente al tema palestino, unidad que se ha roto, digamos como en el caso de los acuerdos de Camp David, donde Egipto llega a un acuerdo con Israel por primera vez, y lo que parecía ser que estaba sucediendo en este momento, y era la posibilidad de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que se ve afectado por la decisión de Hamas en este momento. Entonces, se trata de una historia de conflictos y negociaciones, se trata de una historia fundamentada en una decisión geopolítica, donde las naciones de la ONU determinan que en un territorio X se van a crear 2 países, no solamente de quienes estaban ahí por décadas, por siglos, sino de quienes estaban migrando intencionalmente desde que se generó el movimiento sionista, principalmente a finales del siglo XIX. Eso es lo que, a grosso modo, nos tiene a nosotros en la reflexión sobre qué es lo que está pasando y pueda pasar en el conflicto árabe-israelí. Muchas gracias, Giovanni, por este
overview que nos da de este conflicto. Vamos entonces a mirar el contexto actual con el profesor Juan Camilo. Juan Camilo. Mm, claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente, Daniel, por la invitación. Voy entonces a empezar como con esta corta explicación alrededor de la situación actual. Yo quise, digamos que enfocar esta presentación en dos grandes áreas. Primero, tratar de explicar un poco la confrontación actual que estamos viendo en estas últimas semanas alrededor de la teoría del conflicto, ¿cierto? Y posteriormente voy a hablar un poco de el alcance que ha tenido, sobre todo la confrontación en relación a las actuaciones de Hamas y de Israel en esta dinámica. Entonces, lo primero que quiero explicar acá es que la gráfica temporalmente está ubicada desde 1987, que es el año en el que básicamente se crea el grupo Hamas, y es, digamos que una de las guerras o uno de los conflictos más fuertes que tuvo Israel con Palestina, que es lo que se conoce como la primera intifada. A partir de acá, se viene un proceso de escalamiento del conflicto, es lo que estoy mostrando aquí en el mapa, que empieza a generar unas particularidades, y quiero, digamos que también hacer mucho énfasis en esto, porque como vamos a seguir observando de aquí en adelante, vamos a ver siempre una gran asimetría en el conflicto, no solamente en relación a las capacidades militares de los actores que están allí involucrados, sino también en relación a las bajas de cada uno de los actores y de los bandos implicados en el mismo. Entonces, en esa primera gran confrontación de la intifada, en ese primer momento de escalamiento del conflicto que ustedes observan aquí en los primeros años, la mayoría de las bajas fueron palestinas. Es muy normal que a partir de diferentes procesos de escalamiento de conflictos se vengan dos fases. Una fase de estancamiento del conflicto, que es normalmente cuando se dan procesos de paz, y lo que debería esperarse después de un proceso de paz es que el conflicto empiece un desescalamiento, es decir, que en lugar de la gráfica empezar a subir, esta debería es empezar a caer. Aquí entonces quiero hacer, digamos que mucho énfasis, este es el último gran acuerdo de paz que se hizo entre Palestina e Israel en 1994, que genera sobre todo el reconocimiento de la autoridad palestina y muestra como un antes y un después en relación a la conflictividad entre palestinos e israelíes. Sin embargo, aquí digamos que la comunidad internacional sentó por hecho que se había dado este proceso y que iban a entrar en un proceso de desescalamiento, y a pesar de que existía un conflicto latente, la comunidad internacional no siguió acompañando el proceso de manera activa, por lo que tuvimos posteriormente un proceso de escalamiento en los años posteriores. Específicamente, lo que ustedes pueden observar acá, entre el año 2000 y el año 2009, que tenemos diferentes sucesos históricos en el conflicto, como es, por ejemplo, la segunda intifada, y además de eso, un hecho trascendental, y es que por primera vez Hamas se consolida como un movimiento político también en Palestina, digamos que en el territorio de Gaza específicamente, gana las elecciones y se convierte en gobierno de este territorio. Y eso empieza a cambiar un poco la dinámica tradicional del conflicto como la veníamos observando. Por eso hay un escalamiento tan grande alrededor de todos estos años en el que observamos nuevamente una asimetría en el conflicto frente a las bajas que se presentan en el mismo. Posteriormente hay digamos que otro periodo de escalada que es el que ustedes observan entre los años 2014 y 2015, sobre todo en los episodios que se han conocido como las guerras de Gaza, eh, después de que se reconoce a la autoridad palestina y de que se reconoce a Hamas como gobierno en Gaza. Hay una serie de actuaciones tanto de Hamas como de Israel que terminan generando un escalamiento del conflicto bastante fuerte. Y a partir de ese momento podríamos decir que el conflicto pareciera que se fuera a estancar entre ambos bandos. Hay una serie de acciones que nos parecieran indicar que muy probablemente va a darse un nuevo proceso de paso, un desescalamiento del conflicto, además de eso con los diferentes actores regionales, pero vemos una fuertísima escalada alrededor de los sucesos que acabaron de acontecer hace 2 semanas.
Entonces aquí quiero, digamos que concluir varias cosas. La primera es que desde la primera y segunda intifada, esta es tal vez la escalada más fuerte que ha tenido el conflicto entre palestinos e israelíes. Además de eso, en un corto periodo de tiempo ha sido, digamos que el periodo de conflicto más sangriento que se ha dado entre ambos, digamos que entre ambas regiones. Y además de eso también, alrededor de las víctimas, lo que podemos observar en esta figura que está en la parte derecha de la pantalla son la comparativa de las bajas israelíes contra las bajas palestinas, representadas las palestinas en verde y las israelíes en azul. Aproximadamente el 87% de los muertos siempre han estado del lado de Palestina. Cuando entonces nosotros empezamos a entender un poco esta dinámica del conflicto y lo que se está presentando, entonces podemos claramente mencionar que esta es una guerra simétrica entre los dos grandes, digamos que entre estos dos grandes actores, no solamente en relación a los recursos militares y los recursos políticos, sino también a los recursos mediáticos con los que cuentan ambos bandos en conflicto. Es evidente que el poderío de Israel es muy fuerte en el escenario de concentración el escenario que estamos observando ahora, no solamente en relación a los efectivos militares, sino también al equipamiento militar, y esto entonces hace que las dinámicas del conflicto se transformen de una manera muy lógica. Si nosotros observamos, por ejemplo, otro conflicto que se está dando en este momento en el escenario internacional, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, también podemos decir que estamos ante un escenario de guerra asimétrica, en la que obviamente hay una potencia militar enfrentada contra un país que no tiene las capacidades militares suficientes para hacer una respuesta efectiva a este conflicto. Lo mismo observamos, por ejemplo, en los años 60 con la guerra de Vietnam, que sucedió exactamente lo mismo. Un bando muy poderoso, Estados Unidos, contra unas milicias que no eran tan poderosas, las vietnamitas en este caso, y entonces en estos escenarios de guerra simétrica es muy normal que ocurran escenarios de guerras no convencionales. Entonces, ¿cómo así que escenarios de guerras no convencionales? Que los bandos que están en menor capacidad militar comienzan a utilizar diferentes equipos no convencionalmente utilizados en la guerra con la finalidad de tener ataques efectivos contra sus adversarios. En este caso, entonces, lo que ustedes observan en pantalla son los diferentes armamentos no convencionales que utilizó Hamas en la última oleada del conflicto con Israel, y lo que observamos son utilizaciones de algunos cohetes, parapentes motorizados, bombardeos a los sistemas de tensiones con drones, lanchas e incluso bulldozers para poder quitar las cercas que impedían el tránsito tradicional hacia el territorio de Israel. Estas tácticas que estamos observando acá son las mismas que ha utilizado, por ejemplo, el ejército de Ucrania contra el ejército ruso y que son ampliamente celebradas por la comunidad internacional para contener el avance de Rusia en este territorio. Entonces, quise traer esto acá también para mostrar que es una dinámica muy natural que puede observarse en los conflictos, sobre todo cuando estamos enfrentando a dos bandos que tienen diferentes capacidades militares. Entonces, a partir de eso, podemos entender por qué la respuesta de Israel en la Franja de Gaza termina siendo una respuesta tan contundente, es decir, termina siendo una respuesta con toda la mano dura que posee Israel frente a las posiciones que ellos dicen que han identificado de Hamas en la Franja de Gaza específicamente, que como ya lo mencioné, es el territorio que domina políticamente este grupo armado. Es importante, digamos que aquí hacer una pequeña salvedad allí, es que existen, digamos, diferentes actores en conflictos también en las relaciones internacionales, y con el caso de Hamas podríamos estar hablando de un grupo digamos que no estatal, una organización no estatal, a pesar de estar en el gobierno de la Franja de Gaza, y hay algunas organizaciones también que los consideran un grupo terrorista.
Tal es el caso de Israel o también algunos otros países aliados de Israel, como es el caso de Estados Unidos. Otros organismos no consideran, o organizaciones o actores no consideran a Hamas un grupo terrorista, como lo es, por ejemplo, Irán o Líbano, que lo consideran plenamente la autoridad que representa al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Entonces, esto también es una cuestión de interpretaciones frente a las conveniencias y los intereses que tienen los diferentes actores que están allí involucrados en este conflicto. Tal vez nosotros, con una visión muy occidental, hemos observado las imágenes de las diferentes intervenciones que ha hecho Israel dentro de la Franja de Gaza. Estas intervenciones implican, por ejemplo, limitar el agua potable, limitar la electricidad y el ingreso de alimentos a la Franja de Gaza como una especie de castigo a la población que está en este territorio. Además de eso, han ordenado y han enviado, digamos que muchos panfletos mencionando que es necesaria la evacuación de ciertas franjas de ciertas zonas de la Franja de Gaza, porque van a empezar a hacer una intervención militar a gran escala, sobre todo diciéndole a los civiles que tienen que aislarse de estos territorios. Estas actuaciones de Israel están enmarcadas, digamos que en dos grandes conceptos alrededor del derecho internacional. El primero, digamos que viene muy en vía, perdón, de la guerra contra el terrorismo, que fue un concepto sobre todo acuñado después de los atentados del 11 de septiembre, y con el que Estados Unidos justificó diferentes intervenciones en otros países del mundo, específicamente por un concepto que ellos mismos desarrollaron, pero que no tiene suficiente peso alrededor del derecho internacional y se conoce como legítima defensa preventiva. Es decir, el derecho que yo tengo, eso es en términos pues de Estados Unidos, de defenderme de todas las amenazas que pueda tener y amenazas potenciales en el futuro. Así, en este concepto fue que Estados Unidos realizó las intervenciones en Afganistán y en Irak alrededor de la guerra contra el terrorismo. Este concepto también ha sido utilizado por Israel para poder realizar estas intervenciones contra Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, aquí también quiero hacer, digamos que, traer a colación otro concepto muy importante que me parece que debería estar siendo utilizado en este momento por la comunidad internacional, y es el concepto de la responsabilidad de proteger. Este concepto específicamente desarrollado, digamos que en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, después del genocidio de Ruanda y de las guerras en Kosovo, empezó a tomar muchísima fuerza por el papel que debería tener la comunidad internacional en la defensa, sobre todo de los civiles, en escenarios de conflictos, ya sean internacionales o no internacionales. Entonces, vale la pena como revisar este concepto alrededor de este conflicto, porque ni la ONU ni otros organismos internacionales han hecho alusión a este principio del derecho internacional para poder proteger a la población de Palestina en la Franja de Gaza, sobre todo a la población civil, y evitar un derramamiento mayor de sangre. Y por último, ya para terminar y darle el paso a Daniel con, digamos, con la última intervención, quisiera hacer un pequeño comentario Charla de frente, Palestina que está frente a haciendo. el tema de los diferentes juicios que han hecho muchísimos, digamos que algunas organizaciones alrededor del mundo, sobre todo organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, y al que se han sumado también, por ejemplo, gobiernos como el colombiano, de mencionar que lo que está sucediendo en este momento con la intervención de Israel en Palestina podrían considerarse crímenes de guerra. Entonces quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco estos conceptos, porque suelen ser utilizados indiscriminadamente sin tener un claro conocimiento sobre los mismos. Entonces, ¿qué son los crímenes de guerra? Los crímenes de guerra son una de las tantas, digamos que acepciones que se consideran delitos contra la humanidad y que están regulados según el derecho internacional en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es digamos que el acuerdo que crea la Corte Penal Internacional
en 1998 y al que diferentes países se han ido adhiriendo a lo largo del tiempo, entre ellos Colombia. Y básicamente dentro del Estatuto de Roma existen diferentes categorías de delitos potencialmente investigables por la Corte Penal Internacional. Los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, y los crímenes de guerra son dos categorías que están dentro de estos delitos. Son completamente diferentes entre ellos, pero podrían estar relacionados. Dentro de los crímenes de lesa humanidad encontramos, por ejemplo, el desplazamiento forzado, la tortura, la desaparición forzada, por ejemplo. em, Estos son crímenes de lesa humanidad. El genocidio también está dentro de los crímenes de lesa humanidad. Y dentro de los crímenes de guerra encontramos aquellos crímenes que sobre todo son violaciones al derecho internacional humanitario y a algunos de los convenios de Viena y de Ginebra que han sido firmados específicamente para tratar de regular el tema de la guerra. Entonces allí, por ejemplo, encontramos el tema de la utilización de los civiles como escudos humanos, la prohibición de bombardear, por ejemplo, hospitales, escuelas, etcétera, porque son poblaciones donde normalmente se refugian los civiles. Entonces, digamos que allí tenemos dos grandes líneas. Eh, Tal vez, digamos que muchas de las justificaciones de Israel para los bombardeos en la Franja de Gaza precisamente los soportan alrededor de este Estatuto de Roma, porque existen algunas acepciones dentro del mismo que nos dicen que si hay objetivos militares dentro de un hospital, dentro de una escuela, dentro de una iglesia, podrían ser considerados como bajas aceptables dentro de un escenario de conflicto. Sin embargo, la comunidad internacional ya se está empezando a pronunciar porque han empezado a observar un uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel en las diferentes intervenciones que han hecho. Específicamente podría decirse, si lo llevamos a un concepto muy teórico de lo que estamos observando, podríamos hablar que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad al privar a la población de alimentos, agua y electricidad que son necesarios para subsistir. Esto es, digamos que, ese castigo colectivo que está haciendo Israel en el territorio y podría considerarse en crímenes de guerra siempre que no se consideren que hubieran objetivos militares en los diferentes bombardeos que ha desarrollado Israel. Pero eso ya pues tiene que ser alrededor de una investigación exhaustiva que hagan las organizaciones internacionales alrededor de este tema. Para terminar, muchos empiezan a, digamos que a tener eco las declaraciones de Gustavo Petro alrededor de sus manifestaciones para que cese la violencia en esta región y evitar que se sigan cometiendo pues derramamientos de sangre, sobre todo de civiles, en el contexto que se está presentando ahora el conflicto. Solamente voy a cerrar con esta cifra, cifras no oficiales obviamente, porque aún es muy difícil contabilizar las bajas que han ocurrido en este territorio. Mencionan que aproximadamente 1.300 israelíes han perdido la vida en la intervención de Hamas y aproximadamente 2.750 palestinos han perdido la vida desde que Israel comenzó su intervención en este territorio. Entonces, esto más de hablarnos alrededor de cifras, nos habla de una tragedia humanitaria sin precedentes que está ocurriendo en este territorio. Muchas gracias por su participación y ya le doy la palabra a Daniel para que continúe con su intervención. Juan Camilo, muchísimas gracias. Ya hay algunas preguntas en el chat. Voy a hacer mi presentación en unos 10, 12 minutos aproximadamente y pasamos entonces a esas preguntas. Como les decía entonces al comienzo, vamos a hablar en esta sección sobre las consecuencias que nos ha traído o que nos va a traer el conflicto. Yo parto de una de esas primeras consecuencias y es quizás una de las consecuencias que se tiene en todo conflicto, en toda guerra, y es la de ausencia de verdad. Nosotros nos quedamos presos como espectadores entre la propaganda, lo que llamamos la propaganda, las opiniones de los líderes de opinión o de los influencers, y cómo nunca vamos a poder saber exactamente qué está pasando, ¿cierto? Yo creo que el mejor ejemplo es de lo que sucedió ayer con el bombardeo del hospital, que hoy no sabemos a ciencia cierta qué pasó, si fue
el grupo Hamas, si fue el gobierno israelí, si fue otra facción de tantas que existen, de tantas milicias que existen en, en Palestina, y sobre todo porque hay muy pocos periodistas en el terreno. Entonces eso nos dificulta mucho saber que existe. Yo por eso siempre pretendo que las personas duden de lo que ven, de lo que escuchan, porque hay que empezar a averiguar y tener un propio criterio de qué verdaderamente es eso que está sucediendo. Entonces, esa quizás es la primera consecuencia, la más grande consecuencia. Pero hay otras, y yo quiero resaltar entonces, ahí tengo 2 o 3 mapas que compartirles. Como les explicaba Joana al principio, esta figura que vemos acá a la izquierda es sobre lo que se consideraba, o cómo se configuraba, perdón, el Imperio Otomano, y eso es el resultado de lo que básicamente es el norte del África, lo que se conoce como el Magreb, y también parte de lo que se conoce hoy como el Medio Oriente. Hay algo muy significativo que yo siempre llamo la atención, es en la configuración de las fronteras. Como ustedes ven, estas fronteras son fronteras lineales, son fronteras que yo llamo fronteras de escritorio. Son fronteras que se determinaron no por un proceso que generalmente las fronteras se delimitan en guerra, por unas fronteras de guerra, por unas fronteras entre los pueblos, sino unas fronteras que se diseñaron en algún escritorio de París, de Berlín o de Londres. Y esto trae como consecuencia un sinnúmero de conflictos como lo que hoy vemos en el África o en el Asia. Y esto va a seguir consolidando una serie de conflictos. Es una de las consecuencias, no solamente el conflicto que tenemos hoy, sino ese conflicto que se origina casi que con el fin de la Primera Guerra Mundial. Quizás para ponerlo en un contexto histórico también yo llamo mucho la atención, es que quizás nosotros estemos viviendo un proceso de larga duración de la consolidación de los estados, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, cuánto duró el Imperio Otomano, estamos hablando desde 1500 hasta su finalización con lo que consideramos el término del conflicto, perdón, del imperio en 1900. Entonces estamos hablando de más de 500 años de la existencia de un imperio, y que apenas llevamos 100 años en una transición. Entonces, quizás esto puede ser parte de ese proceso de larga duración en el cual nos encontramos. Pero esta configuración de estas fronteras va a seguir trayendo problemas para nuestro presente y nuestro futuro inmediato. Aquí también podemos ver otra de las consecuencias que trae, y es cómo se consolida esa religión árabe y el pueblo árabe, que tiene dos grandes vertientes, que son los suníes y los chiitas, los sunitas y los chiitas. Y esto tiene implicaciones en el conflicto que vemos hoy. En la imagen que tenemos en el lado izquierdo superior, entonces vemos con verde los países que se consideran chiitas, donde la vertiente de la religión musulmana es chiita. Es como si habláramos de los católicos o de los cristianos, que hay muchas vertientes del cristianismo, ¿cierto? Es de esa misma manera también pasa en los islámicos, entonces, en la religión islámica. Entonces, como vemos, Irán, Irak y Siria hacen parte de una misma vertiente del islamismo, mientras que Arabia Saudita y otros países como Turquía, Afganistán, etcétera, hacen parte de la vertiente sunita. Y esto hace que los palestinos estén también en ese mismo conflicto. O sea, la religión oficial de Palestina es la religión musulmana, pero hace parte de los sunitas, pero también hay facciones chiitas. Y por eso nosotros también escuchamos mucho hablar de esas potenciales incursiones de Irán o de Siria en este conflicto. Entonces se hace parte de las consecuencias que puede tener. Una de esas entonces es cómo el reconocimiento del gobierno de Israel por parte de los gobiernos árabes
entonces se estaba desarrollando de una manera más o menos pacífica durante los últimos años, y uno de los últimos bastiones de Israel que faltaba, por decirle algo, conquistar era Arabia Saudita, pero y que estaban a punto de firmar acuerdos. Esto tenía muy indispuesto tanto a Irán como a los palestinos, porque era reconocer definitivamente que Israel tenía algún statu quo dentro de la comunidad árabe y que había alcanzado algún triunfo. Eso hubiese sido un triunfo diplomático de Israel, pero esta guerra, este conflicto, esta escalada de violencia ha cortado esos deseos de Israel, y por el momento se congelaron las conversaciones. Esto fue una de las principales consecuencias para Israel, a ver que esto hubiese sido. Alguno de los estudiantes o de los presentes preguntaba por qué había hecho jamás la escalada. Quizás unos analistas, quizás sea esta una de las causas, para evitar que eso sucediera, para evitar que Israel siguiera en conversaciones con Arabia Saudita y que eso le pudiera dar mucha más fuerza diplomática y mucho más statu quo dentro de la región. Otra de esas consecuencias son las múltiples protestas que se han visto, todavía hoy se siguen viendo. Irán ha comenzado a dar ultimátum, se ha izado la bandera negra en muchas mezquitas musulmanas del mundo árabe. Aquí tenemos un mapa de dónde fueron las protestas el día de ayer y que hoy continúan. Y como ustedes pueden ver, entonces están en Beirut, en Siria, en Bagdad, en Irán y en Ankara. Lo que puede traer una escalada de la violencia, que es lo que más está preocupando en este momento. Y es como esos países que se consideran amigos de Palestina o simpatizantes de la causa palestina, no de Hamas, de la causa palestina, pueden entonces verse involucrados de alguna manera y rechazar categóricamente las acciones de Israel y escalar la violencia e irse contra Israel. Aquí también entonces vemos cómo esos movimientos salafistas, que es lo que llamábamos, lo que llamamos la yihad islámica yo estoy en contra de llamar terrorismo islámico. Esto me parece que es una ligereza de Occidente. No hay un terrorismo islámico, es decir, sería como decir que la religión es terrorista. Esto no es cierto, pero hay unos movimientos con fundamentos religiosos, unas milicias con fundamentos religiosos. Estos mapas lo que muestran es dónde están ubicados esos movimientos, ¿sí? Pero entonces lo que podemos ver es que están ubicados en casi todos los países y del Medio Oriente y del África, gran parte del África, y son países que pueden en algún momento, células que en algún momento pueden ir en pro de la causa palestina y traer otra oleada de terrorismo como la que se vio en el 2001 o antes del 2001. Entonces, por eso hay un poco de discurso, de narrativa, lo que llamamos narrativa, de querer inclinar el conflicto actual entre Israel y Palestina, o esta escalada, en una escalada contra el terrorismo. Eso es muy importante que se discuta, inclusive a la luz del derecho internacional, y no estamos hablando de un conflicto o de un escalamiento del conflicto de Israel contra Palestina, sino de Israel contra Hamas. Hamas es es un movimiento terrorista, es un grupo considerado terrorista. Entonces esto cambia sistemáticamente la naturaleza del conflicto, porque contra los terroristas no se negocia, contra un Estado no negocia con terroristas, contra los terroristas se va de frente y se ampara dentro de los conceptos que nos hablaba Juan Camilo, y esto puede entonces cambiar el conflicto, escalarlo y volverlo mucho más sangriento. Finalmente, unas anotaciones es las erupciones de violencia que se pueden dar contra los judíos o contra los israelíes en múltiples partes del mundo. Hemos visto, de pronto, ustedes también han visto videos
en Canadá, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, como ha habido algunas erupciones tanto contra los israelíes como contra palestinos. Es decir, esto puede incrementar el antisemitismo, volverse contra los pueblos árabes, etc. Y más entonces aterrizado hacia los negocios, vamos a ver una volatilidad en los precios del petróleo, ya que hay unos países petroleros, como los vemos aquí, estos son puros países que tienen gran participación en el mercado del petróleo, entonces los inversionistas pueden ver una alta incertidumbre en esos mercados que ocasionen cortes o reducción de inventarios o reducción de producción. Entonces esto puede incrementar la volatilidad del precio y alcanzar nuevos precios. Que alcancen nuevos precios, pues es bueno para unos sectores, malo para otros, siempre hay malos perdedores y ganadores en estos mercados. Para Colombia en algunas partes inclusive podría ser bueno un alto precio del petróleo, pero también esto podría traer volatilidad en el dólar y volver a tener un dólar muy costoso y presiones inflacionarias, ¿cierto? Al tener un alto precio del dólar, pues la gasolina subiría. Esto no sería muy bueno ni para los estadounidenses, ni para nosotros de inmediato, sobre todo, y voy a hablar entonces un poco de Estados Unidos, porque no podemos olvidar que la política exterior de los Estados Unidos va a estar muy centrada en Israel y estamos en una época electoral. Entonces esto puede traer entonces una serie de decisiones que muchas veces no vamos a comprender, pero que están directamente vinculadas al electorado norteamericano, ¿sí? Y esto va a estar entonces en función de sus elecciones. Esto es muy, a veces maniqueo analizarlo de esa manera, pero generalmente estas cosas suceden. También entonces vamos a tener una volatilidad en los bienes refugio, es decir, los inversionistas pueden entonces irse a otros bienes refugios como el oro, algunas materias inclusive raras que hoy se consideran bienes refugio y puede tener entonces volatilidad. Como les decía, ahora vamos a tener entonces, esto puede traer presiones inflacionarias en un contexto donde tenemos ya bastantes presiones inflacionarias y también vamos a tener altas tensiones diplomáticas como la que hemos experimentado en Colombia. No es una situación en Colombia, básicamente hay una situación de una estrategia desde el gobierno israelí, que es el gobierno, no podemos decir eso porque Palestina no tiene ese poder y es de esa manera sistemática, sino el gobierno israelí estar monitoreando cuáles son las reacciones de los estados, de las personas que podemos llamar influencers. Hay un caso de una influencer de Instagram muy famosa en Israel que le tuvieron que cerrar la cuenta porque estaba siendo víctima de acoso de parte y parte. Entonces, este tipo de cosas pueden suceder, se pueden incrementar. También en España hay unos diputados y unos ministros que no están en contra de Israel, sino que muestran una mayor simpatía por Hamas, y esto al gobierno de Israel lo puede ver como algo negativo para su imagen. Es como las prohibiciones que se establecieron en Inglaterra, en Francia y en Alemania sobre ondear la bandera de Israel. Esto no es algo muy democrático porque sería una coacción del derecho de libre expresión, pero es algo en lo que podemos caer, en lo que puede escalar el conflicto. Es decir, son algunas de esas consecuencias. Yo creo que ya de esas consecuencias vamos entonces ahora a, les dejo por acá el registro de asistencia para quienes quieran registrarse y evaluar esta charla, y vamos entonces a responder algunas de las preguntas. Yo creo que la primera que iba las voy a leer. La primera creo que va de pronto para Giovanni
o para Juan Camilo. Y Federico Saldarriaga nos pregunta que jamás conociendo las capacidades de Israel, ¿por qué decide iniciarlo? ¿Por qué decide atacarlo? Creo que parcialmente he respondido esa pregunta, pero si alguno de ustedes puede también entonces participar en dicha respuesta para Federico. Sí, Dani, yo quisiera pues compartir un par de ideas alrededor de esta pregunta que creo que de todas maneras caen en el campo de las hipótesis, ¿cierto? Y de la especulación, pero en el sentido riguroso. Y lo primero es que hay una evidencia latente de un hecho de corto plazo, y es que se venía caminando en un acuerdo de negociaciones entre Israel y Arabia Saudita. Ustedes saben, Arabia Saudita es el país árabe musulmán más poderoso de la región, poderoso económicamente, poderoso militarmente, y ese acuerdo, pues obviamente de alguna manera debilita la posición, digamos, de quienes defienden los intereses palestinos, en tanto Arabia Saudita tendría algún tipo de acercamiento hacia Israel. Digamos que esa es la primera aproximación que se reconoce que por lo menos sale afectada como consecuencia de la escalada del conflicto. Hoy esa negociación tendría sus dificultades para seguir avanzando. Yo creo que hay otro tema que consideraría más de fondo, y es que el tema del conflicto palestino-israelí o árabe-israelí inclusive ha perdido relevancia geopolítica, ¿sí? No solamente desde la guerra de Ucrania, sino que en general no ha tenido, digamos, la resonancia en los debates, tanto en la Organización de las Naciones Unidas, en manifestaciones de las discusiones entre China, Estados Unidos, Rusia, y de alguna manera eso le ha permitido al Estado de Israel, que en los últimos años ha venido siendo dirigido por una ala derecha, de ir consolidando su proyecto de judización de la región, ¿cierto? Incluso tomando medidas en detrimento de familias, de viviendas, a través del proceso de colonización. Y yo me atrevería a pensar que jamás se jugó una carta de usar el megáfono, de poner en el megáfono el conflicto, recurriendo a lo que hizo, ¿sí? Con el fin de que el mundo volviera a hablar del conflicto palestino-israelí, que repito, cada vez tenía menos resonancia, especialmente con el tema de Ucrania y Rusia, pero no solamente por ello. Y yo creo que eso tiene un caldo de cultivo. La verdad es que si ustedes miran la información socioeconómica de los territorios donde viven los palestinos y particularmente de la Franja de Gaza, estamos hablando de una población que vive de la cooperación internacional. O sea, no se ven proyectos de desarrollo que uno diga, aquí se está gestando una nación a partir de este pueblo, a partir de un fortalecimiento económico, educativo. No, eso no está sucediendo. Realmente es una población muy debilitada. O sea, esto es una guerra silenciosa que se ha venido viviendo especialmente en los últimos años. Enfatizo que especialmente en los últimos años, porque han habido gobiernos israelíes con una visión diferente, o sea, ha habido momentos en que ese debate al interior del pueblo israelí se ha decantado por una visión más de negociación. Recordemos los tiempos de Simón Pérez, en gran medida fueron tiempos en los cuales los israelíes buscaron algún tipo de camino que fuera de otra índole, pensando incluso en las posibilidades de supervivencia de Israel, que es difícil vivir en un escenario donde, digamos, todo su vecindario son enemigos. Entonces, yo creo que este tema de que los jóvenes de Palestina son totalmente vulnerables a ser invitados a participar en esto, ya que es un poco como nada que perder, digamos que en ese lenguaje jamás tiene, digamos, un poco la sartén por el mango en esa región. Entonces yo diría que hay dos razones posibles. Una es frenar estas negociaciones con Arabia Saudita, y una más de fondo, que es volver a poner en el escenario internacional el tema de Palestina. Yo quisiera agregar un punto ahí antes de que se nos escape, y es que también hubo un detonante para mí de esta confrontación, y es que 2018, finales de 2018, Estados Unidos decidió cambiar de sitio su embajada
y específicamente moverla a Jerusalén, que es como ese territorio que tenían compartidos entre parte y parte del territorio en esta región de los dos bandos. Entonces, para mí esto también, digamos que tenía un significado muy claro en términos geopolíticos de Estados Unidos en ese respaldo para Israel, pero además de eso, creo que Hamas lo tomó como una afrenta también allí en esa región. Y de acuerdo a las mismas características del ataque, esto fue un ataque en múltiples regiones, sincronizado perfectamente, con diferentes medios, como lo veíamos, y seguramente esto tuvo muchísima planificación. Entonces yo podría decir que también alrededor de esos dos factores que mencionas, podría adicionarse como esas actuaciones simbólicas que han hecho los estados en esa movida de embajadas en el territorio, mostrando como un mayor respaldo a Israel en el proceso. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hace Andrés Pimentel es sobre qué soluciones innovadores y enfoques alternativos podrían explorarse para abordar de manera efectiva este conflicto entre Israel y Palestina y cómo podrían estas nuevas perspectivas influir en la búsqueda de una posible y sostenible paz en la región. Juan Camilo Giovanni. No, yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar tal y como está planteada, pero sí creo que hay unos elementos de juicio que hacen parte. De hecho, pues creo que es una pregunta totalmente relevante, ¿cierto? O sea, creo que alrededor de esto es que debería girar precisamente las conversaciones, muchas de las conversaciones académicas, cómo poder aportar desde soluciones creativas. Pero yo creo que aquí hay unos puntos que hacen parte a la hora de pensar y construir soluciones creativas. Lo primero es que yo creo que hay que entender que en 70 años han pasado muchas cosas, ¿cierto? O sea, si nos vamos a buscar qué fue el primero, el huevo o la gallina, quién tiró la primera piedra, esto no se va a resolver jamás. Hay que entender que hay unos pueblos, hay un pueblo palestino, hay una población hebrea, judía, una generación nueva, no son las generaciones que nacieron o que dieron origen al conflicto, sino que son las generaciones que han nacido en medio de este conflicto. Y me parece que el primer punto es reconocer que la única posibilidad de que el Estado de Israel se pueda desarrollar en paz y que pueda haber realmente un Estado árabe palestino es que estas generaciones asuman el reto de reconocerse mutuamente como pueblos. Mientras caigan en las discusiones de los viejos, también de las potencias, donde al otro se le ve como el malo, como el terrorista, etcétera, este tema no lo van a resolver. Entonces yo creo que hay un tema de nuevas generaciones. Yo alguna vez estuve en Sudáfrica y estaba buscando ver negros y blancos sentados en una mesa tomando café y no los veía hasta que salí caminando por una escuela y sí los vi, pero tenían 7 y 8 años. Los niños caminando, saliendo de la escuela, jugando entre ellos, pero los adultos no los vi. Entonces yo creo que aquí hay un tema de generaciones. Hay otro tema que es fundamental y es que, por eso yo hacía la manifestación inicial. O sea, esto del Estado-nación alrededor de una definición religiosa siempre va a ser un tema peligroso. O sea, el Estado secular y laico es fundamental. Y en Israel no solo viven judíos, viven musulmanes, viven drusos, o sea, entonces mientras asociemos el desarrollo del Estado israelí al tema religioso, va a ser muy difícil poder encontrar conversaciones. Y lo mismo va a suceder si se llega a crear el Estado palestino. No puede ser el Estado musulmán, porque entonces lo que vamos a crear realmente es, vamos a darle cuerpo de estructura política a un conflicto permanente. Yo creo que la secularización es fundamental. Y el otro elemento que es clave, y esto a veces sucede cuando queremos innovar, es que hay que volver a las raíces y hay que volver a algunos elementos fundamentales de la resolución originaria de la ONU que dio pie a la creación de los dos países. Esta se ha ido diluyendo con el tiempo, especialmente Israel de alguna manera la ha venido violando
Digo que Palestina no en el sentido que no existe el Estado palestino, han habido diferentes grupos. Y hay algo que a mí me genera un poco de optimismo todavía a futuro, y es que yo sé que hoy hablamos de Hamas con una sombra de el grupo terrorista, ¿sí? Y pareciera que entonces no hay interlocutor palestino. Y obviamente que mientras no haya interlocutor palestino, porque los interlocutores no pueden ser el gobierno de Egipto, no puede ser el gobierno de Siria, no, es Palestina la que tiene que tener una capacidad de interlocución política. Entonces, existe Al-Fatah, pero del otro lado, esto ya lo vivimos. Yasser Arafat por muchos años no fue reconocido como un interlocutor válido. Se le consideraba un terrorista. Lo mismo le pasó a Muammar Gaddafi, por muchos años no fue interlocutor de Occidente. Entonces, esto puede evolucionar realmente si hay una voluntad política alrededor de esta discusión. Pero lo que sí es clave que tiene que resolverse aquí es cómo realmente en lo sucesivo el tema de los derechos humanos, el tema del derecho internacional humanitario, prima en los procesos de negociación y de ruptura. Porque lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo desde hace 10 días, es una catástrofe. O sea, no es una catástrofe de palestinos y israelíes. Es una catástrofe de la civilización que nosotros estemos permitiendo y estemos discutiendo si el problema es Hamas, si el problema es quién tiró un misil, cuando el problema real es que permitimos que niños, ancianos, civiles mueran en un conflicto que debería ser, bajo las reglas que la civilidad medianamente ha creado, un conflicto entre fuerzas armadas. Juan Camilo, ¿tienes alguna opinión al respecto? No, estoy completamente de acuerdo frente a esta intervención. Incluso me parece que, digamos que una gran solución tiene que ser ese interlocutor que pueda tener digamos que la causa palestina, porque si no siempre va a seguir no solamente una guerra asimétrica, sino también una negociación y una interlocución asimétrica. Entonces ese era el punto al que quería hacer énfasis. Y lo último, para darle como más peso también al último argumento de Giovanni, es que existe un libro buenísimo, se llama La guerra no tiene rostro de mujer, me parece espectacular. Y en ese libro básicamente la autora dice que si todas las personas hubiésemos vivido en carne propia, visto los desastres de la guerra, debería estremecernos hasta hablar de guerra, pero ahora la hemos naturalizado y es lo que hemos visto también en este escenario, que pareciera una naturalización de la guerra que no nos hace percibir precisamente las atrocidades que se están cometiendo y no nos motivan lo suficiente a frenar como humanidad esas atrocidades que están ocurriendo en esta región. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de Cristina Logreira. Dice, ¿cuáles podrían ser las consecuencias más graves para nuestro país a partir de las posiciones manifestadas por nuestro presidente? Quizás me encargo de esa pregunta al encargarme de las consecuencias. Yo sinceramente, desde mi punto de vista, no creo que escale. Me parece que es una cuestión de los ánimos que se caldean un poco entre una diplomacia que está haciendo por Twitter. Eh, Hay algo que también yo traigo a colación siempre, y es que quizás el presidente de Colombia esté siguiendo un patrón que ha sido implementado por otros gobiernos. El primero que empezó quizás como con un gobierno desde Twitter fue Donald Trump, que se descargaba siempre sin filtros a través de su cuenta de Twitter, y esto ocasionó serios problemas diplomáticos, serios problemas al interior de su país. Puede ser que no a la misma escala, puesto que es Estados Unidos y no es Colombia, pero hay otros gobiernos que también han vivido, como los decía anteriormente, o que están viviendo este mismo tipo de interacciones con el gobierno de Israel, ¿cierto? Otros gobiernos de izquierda, otros gobiernos que no están comulgando netamente con la versión israelí. Por eso yo les decía ahora que una de esas primeras consecuencias que traían los conflictos era sacrificar la verdad. Entonces, yo sinceramente no creo que escale mucho.
pero sí es una consecuencia del conflicto. Evidentemente hay una estrategia del gobierno de Israel y que no es una estrategia nueva de una, no quiero llamarlo persecución, pero sí un monitoreo de las reacciones que tomen los líderes de opinión, los líderes políticos o de todo tipo de líderes. Hay hay casos, múltiples casos donde el gobierno de Israel o ciertas autoridades de Israel han silenciado voces de personas, de actores de Hollywood, de personas del espectáculo, que han utilizado esa voz para irse en pro de la causa palestina. Entonces puede ser lo mismo, quizás. Entonces, uno siempre le reclamaría a un presidente, a su presidente o a otro tipo de actores de escala internacional que se comporte con un poco más de diplomacia, que no refleje tanto esa parte del activismo, sino que se comporte desde el punto de vista diplomático y que sepa conservar entonces las formas. Para eso es la diplomacia. La diplomacia es una cuestión de formas, de códigos en los cuales se interactúan los gobiernos y los actores a nivel internacional. Yo no creo que siga escalando, puede haber unas amenazas, pero desde que no hayan entonces declaraciones conjuntas y realmente declaraciones por parte de los gobiernos oficiales, por parte de los gobiernos, pues yo creo que se va a quedar un poco en el ruido que ocasionan el Twitter y siempre desearía uno que eso no sucediera, pero no creo que eso escale. Y si eso escala, como mal de muchos consuelo de tontos, pues no estaría el gobierno colombiano solo, porque también ha venido sucediendo con otros gobiernos. Em, Yo te quisiera agregar algo ahí muy cortico, Daniel, y es que tal vez estamos asistiendo al cambio, algo que se ha venido denominando diplomacia 3.0, como nuevos canales diplomáticos como las redes sociales, y que existe un concepto en política exterior que se llama el juego de doble nivel y que tal vez es lo que estamos viendo materializado en esta actuación de Gustavo Petro, porque es básicamente la consolidación de esa política nacional de paz total llevada también como al escenario internacional. Entonces vale la pena como estar muy revisando esa óptica, no solamente para ver como que en qué va a evolucionar este conflicto, sino también cuáles van a ser esas, digamos que esas actuaciones que posteriormente se van a dar alrededor de esa intervención, pero parece súper interesante también revisarlo así. Finalmente, una pregunta de Tatiana dirigida para Juan, de Tatiana Vélez. Dice, las experiencias de mujeres soviéticas que participaron en la Segunda Guerra Mundial se pueden comparar con el conflicto que abordamos hoy en este espacio. ¿El mindset puede ser diferente o puede ser igual? Buenísima la pregunta. Claro, la mención que les hice del libro precisamente sobre las mujeres soviéticas que participaron en esta guerra, pero yo quería hacer más alusiones a las atrocidades que se cometen, digamos que en estos escenarios de conflicto, sobre todo en los que normalmente participan hombres. Y que las mujeres siempre han sido relegadas a otro nivel, exceptuando el caso de Israel, obviamente, en el que las mujeres también prestan servicio militar obligatorio. Entonces, simplemente lo quise hacer alusión, es porque la frase me parece que es muy fuerte, sobre todo traída también a colación en un contexto como el colombiano, en el que durante muchísimo tiempo hemos hablado de guerra, conflicto armado interno y demás, pero no tenemos tampoco las dimensiones completas de lo que pasó en el conflicto armado colombiano y hemos como naturalizado ese escenario de confrontación. Pero son completamente diferentes, no solamente por los momentos históricos, sino también por las diferencias de los ejércitos en confrontación. Gracias, Juan Camilo. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta cátedra abierta Ciudadanía y Democracia. En realidad esperamos haber aportado un poco a la comprensión de este conflicto. Esperamos, ahorita hablábamos, esperamos no volver a hacer una explicando más sobre la evolución del conflicto. Esperamos que las partes, que cese el fuego, que se aclaren cosas y que sobre todo no sigan sufriendo los civiles, que no siga
otra, que no sepamos de otra incursión en Hamas, masacrando personas en territorio israelí, que no escuchemos sobre más bombardeos a hospitales, que no escuchemos más sobre bombardeos, porque va a ser algo muy difícil de gestionar. Estamos hablando de que la región, la Franja de Gaza es una región como el Valle de la Burrá, aproximadamente en las mismas dimensiones, y que hay aproximadamente unos 30.000, 40.000 militantes de Gaza metidos dentro de la población, ¿cierto? Entonces hoy hablamos de 3.000, de 4.000, y quién sabe cuántos más se va a aumentar el número de muertos, pero no sabemos cuántos de Gaza, no sabemos, perdón, no sabemos cuántos militantes de Hamas, que es hacia donde va la guerra, no sabemos cuántos realmente son los culpables, si queremos decirlo. Entonces, una guerra no queremos que escale, ojalá entonces no tengamos que hacer otra cátedra explicando el conflicto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hacemos otra explicando el proceso de paz. Eso espero. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.